Hola, ¿cómo están mis artistas del tejido? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos elaborando esta hermosa gorra de mujer tejida a 2 agujas. Antes de empezar con el paso a paso, quiero agradecer a todas las personitas que ya se han suscrito a mi canal y a las que no, invitarles a que se suscriban. Y sin más que decir, demos inicio al paso a paso. Los materiales que estaremos usando son 80 gramos de lana de marca Cisne, una tijera, aguja número 2, aguja número 3,5 y un crochet. Vamos a empezar montando 84 puntos en las agujas número 2. Aquí ya tengo los 84 puntos. Vamos a hacer un nudo. Retiramos una aguja. Y vamos a tejer el punto de resorte. Tejeremos un revés, un derecho, un revés, un derecho. Así vamos a tejer hasta tener 5 centímetros de alto. Aquí yo ya tengo los 5 centímetros de alto. Vamos a cambiar de aguja. De aquí voy a empezar a tejer con la aguja número 3,5 y vamos a tejer puntos al revés. Toda la hilera vamos a ir tejiendo puntos reveses. Así. Aquí ya tengo tejido toda la fila de reveses. Ahora me toca tejer para el lado derecho y vamos a tejer cruzando 2 puntos. La primera hilera, el primer punto no lo vamos a tejer. Retiramos el primer punto y vamos a tejer el tercer punto. Nos saltamos el segundo y tejemos el tercer punto. Ahora sí tejemos el punto número 2, así, para que nos quede cruzado. Aquí igualmente tejemos el punto de atrás, luego el punto de adelante, así. Volvemos a repetir lo mismo. Saltamos el primer punto, tejemos el punto de atrás, luego el punto de adelante, así. De esta forma vamos a ir cruzando puntos por toda la hilera.
Listo, chicas, ya terminamos la primera hilera de puntos cruzados. Vamos a tejer la parte del revés. La parte del revés lo tejemos normalmente, todos los puntos al revés. Así, de esta forma, vamos a ir tejiendo toda la hilera. Listo, chicas, vamos con la segunda hilera de derechos y lo vamos a tejer de esta manera. En la primera hilera empezamos a cruzar el punto tejiendo el tercer punto y el primer punto no lo habíamos tejido. En esta hilera vamos a empezar a cruzar desde el segundo punto. El primero no lo tejemos, vamos al segundo punto. Ahí lo vamos a tejer. Vamos a tejer el primer punto. Y así ya cruzamos los primeros puntos. Vamos con el segundo. Tejemos el punto de adelante, así. Nuevamente tejemos el punto de atrás, luego el punto de adelante. Y así vamos a ir tejiendo toda la hilera. Este mismo paso vamos a ir repitiendo todo el alto que necesitemos. En este caso necesitamos tener un alto de 12 centímetros con todo el punto de resorte. Recuerden, chicas, que en la siguiente hilera de derechos ya nos toca cruzar los puntos desde el tercer punto. En el cuarto desde el segundo y así sucesivamente, hasta obtener los 12 centímetros de alto. A partir de los 12 centímetros de alto tenemos que reducir puntos. Aquí, chicas, yo ya tengo 12 centímetros tejidos y dividido los 84 puntos en 4 partes de 21 puntos. Fíjense, chicas, que aquí tiene que quedarnos de este modo. Estos puntos inclinados hacia la izquierda si siguieron los pasos correctamente. Vamos a empezar a reducir los puntos. El lado derecho lo vamos a reducir de esta manera. El primer punto no lo vamos a tejer. Nos pasamos estos dos primeros puntos y tejemos en el tercer punto. Así. Estos dos primeros puntos de aquí vamos a tejerlos juntos. Así. Aquí ya está reducido un punto. De aquí en adelante hasta encontrarnos con un separador, vamos a seguir tejiendo normalmente. Vamos a ir cruzando los puntos, así, tejiendo primero el punto de atrás, luego el punto de adelante. Así. Aquí yo ya me encontré con un separador, o sea, con un imperdible. De aquí voy a tejer de esta forma. El primer punto lo voy a tejer normalmente. De ahí me paso un punto y tejo estos dos puntos de atrás juntos. De esta manera. Ahora tejemos el punto de adelante. Así. Ahí ya está reducido un punto. El resto de puntos vamos a ir tejiendo de la misma forma
que estábamos tejiendo. Tejiendo primero el punto de atrás, luego el punto de adelante, hasta encontrarnos nuevamente con un separador. Aquí ya tengo mi separador, voy a pasarle a la aguja derecha, voy a tejer ese punto normalmente, un derecho, paso el primer punto sin tejer y tejo estos dos puntos de atrás juntos. Aquí tejo este punto y ya está reducido un punto. Aquí nuevamente me encontré con un separador y voy a pasarle del lado derecho. Voy a tejer el primer punto normalmente al derecho, paso el primer punto y tejo los dos puntos de atrás juntos. Y tejo el punto de adelante. Así, el resto ya tejemos normalmente. Así vamos a ir reduciendo puntos del lado derecho. Chicas, aquí yo ya tengo tejida la primera hilera de derechos con reducciones. Ahora vamos a reducir del lado revés. Del lado revés es más sencillo. Simplemente vamos a ir tejiendo los dos primeros puntos juntos. De esta manera. Aquí tengo dos puntos y voy a tejer. Aquí ya reducí un punto y el resto voy a ir tejiendo normalmente hasta encontrarme con un separador. Aquí paso el separador a la aguja derecha y tejo dos puntos juntos, así, y así vamos a ir tejiendo toda esta hilera, haciendo reducciones en cada separador. Nuevamente vamos a hacer reducciones del lado derecho, que vamos a seguir haciendo el mismo proceso de la hilera del derecho anterior. El primer punto no vamos a tejer, pasamos un punto y tejemos los dos puntos de atrás juntos, luego el punto de adelante. Esto ya tejemos normalmente el punto de atrás primero, luego el punto de adelante. Cuando se encuentran con un separador, tejen un derecho, pasan el primer punto, tejen los dos puntos de atrás juntos y luego el punto de adelante, y así sucesivamente hasta solamente quedarse con 20 puntos y obteniendo una altura de 20 centímetros. Aquí yo ya tengo tejido mis 20 centímetros de alto y ya me quedé solamente con 20 puntos. Vamos a pasarle a un crochet de esta manera. Del lado que tengo mi lana, de ese lado voy a jalar las agujas, si están tejiendo con agujas circulares. Vamos a pasar a un crochet de esta manera, punto por punto, retiramos del separador y seguimos pasando los puntos.
vamos a cortar el hilo dejando más o menos unos 50 centímetros de largo para con el mismo sobrante coserle el gorrito. Vamos a enganchar el hilo, pasar por todos los puntos con mucho cuidado. Jalamos el hilo. Así, ajustamos bien. Y si tienen una aguja lanera, van a cerrar toda esta costura con una aguja lanera. Yo voy a cerrar con un crochet. Van a cerrar cada punto de esta manera. Aquí vamos a pasar. Aquí tenemos que jalar el hilo bien para que estos puntos se nos cierren bien. De este modo vamos a ir cerrando todo el costado del gorrito. Así es como nos va quedando, chicas. Ahora vamos a hacer una decoración. Vamos a hacer una flor. Para eso vamos a montar en la aguja número 2 60 puntos. Y vamos a tejer el punto jersey una altura de 5 centímetros. Vamos a ir tejiendo puntos revés. Toda la hilera. La siguiente puntos al derecho toda la hilera. Y así sucesivamente hasta obtener 5 centímetros de altura. Aquí ya tengo 5 centímetros tejidos. Vamos igualmente a reducir aquí puntos. Vamos a ir tejiendo 2 puntos juntos. Así. Nuevamente 2 puntos juntos. Así vamos a ir tejiendo y nos vamos a quedar solamente con 30 puntos. Aquí ya tengo los 30 puntos. Estos puntos voy a pasar a un crochet. Vamos a pasar el hilo con el crochet por todos los puntos con mucho cuidado. Jalamos el hilo, ajustamos bien, cerramos esta costura y está listo para decorar. Con este hilo sobrante vamos a coser aquí. También vamos a hacer unos puntos en esta parte de aquí, acá y acá serían unos 3 puntos. Vamos a colocar también un botón, así. Y así es como nos ha quedado. Bueno, chicas, espero que les haya gustado el video.
Cuídense mucho y hasta el próximo video.